¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a seguir denunciando todo lo que está mal en este corruptísimo fútbol español. Como ya sabéis, hace tan solo unos días el Real Madrid emitió un comunicado oficial en el que anunciaba que ya había presentado ante la UEFA un escrito donde solicitaba a sus órganos disciplinarios que volviese a arrancar ese expediente sancionador que había contra el FC Barcelona por el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte, que es el caso Barça Negreira. A ese comunicado oficial del Real Madrid respondió el club que pagó durante décadas a Negreira con otro comunicado oficial en el que instaba a las organizaciones que dirigen el fútbol español, como es la Liga, como es la Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros, a emprender acciones contra el Real Madrid, ¿no? Bastante curioso que el Fútbol Club Barcelona pues acuda a estas instituciones ante un caso en el que el FC Barcelona ha estado pagando durante décadas al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. A nadie sorprende, por otra parte, que el FC Barcelona acuda a estas instituciones en auxilio, ¿no? La verdad es que también es un aviso a navegantes. Ojito, no vaya a caer yo y me vaya a llevar por delante a todos los que habéis estado sabiendo de esto durante las últimas décadas. Es curioso porque uno de los organismos al que acude el FC Barcelona es la Liga de Fútbol Profesional, y a Javier Tebas todo este asunto le gusta mucho tratarlo, bueno, este asunto y otros relacionados con el fútbol español. De hecho, el caso Negreira así lo ha hecho en otras ocasiones. Le gusta mucho tratarlo públicamente y manifestarse a través de sus redes sociales. Por lo que sea, Javier Tebas sigue sin dar señales de vida en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X, donde su última publicación es del día 17 de junio. Sin embargo, hemos conocido por parte de los medios de comunicación que Javier Tebas ha respondido al FC Barcelona y ha emitido una carta que ha dirigido al club que estuvo pagando durante décadas al que fuese vicepresidente en activo del Comité Técnico de los Árbitros. Esa carta dice así: Tebas responde a Yuste por los ataques de Florentino Pérez. El dirigente recuerda que la Liga ya se ha movido contra el Real Madrid por dañar la integridad de la competición y del estamento arbitral. El miércoles, el presidente interino del Barcelona, Rafa Yuste, envió una carta formal a la Liga, a la Federación y al Comité Técnico de Árbitros, instándolos a que defiendan la reputación de sus organismos y adopten urgentemente las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el señor Florentino Pérez por sus manifestaciones del 12 y 13 de mayo para defender la honorabilidad, integridad y prestigio de las instituciones que representan las competiciones que organizan. Pues bien, según ha avanzado Mundo Deportivo, el presidente del Barcelona ya ha obtenido una respuesta de su homólogo en la Liga, Javier Tebas. El dirigente comparte la preocupación por las manifestaciones públicas de dirigentes que pueden afectar a los tres organismos a los que apeló el Barcelona en su carta, ratificando que son inadmisibles, al no estar apoyadas con pruebas que acrediten la supuesta compra de árbitros sobre la que alude Florentino Pérez y el Real Madrid desde hace meses, en alusión al caso Barça Negreira. Aquí me gustaría hacer una reflexión. O sea, no se puede ir en contra del Real Madrid por las manifestaciones y decir que estás defendiendo la honorabilidad de la competición. Lo suyo sería ir en contra del club que estuvo pagando durante décadas al vicepresidente de los árbitros, a no ser que tú supieses lo que está ocurriendo ahí. Entonces ya estaríamos hablando de otro asunto bastante más grave y, por cierto, estarían dándole la razón a Florentino Pérez, que señala una corrupción sistémica en el fútbol español y que, por supuesto, no solo atañe a Enrique Negreira y al FC Barcelona, sino que también atañe a esas organizaciones que deberían velar por el buen desarrollo del fútbol, ¿no? Del desarrollo de las organizaciones, de las competiciones en nuestro país. Sin embargo, pues bueno, parece ser que esas organizaciones que durante décadas han estado mirando hacia otro lado, pues parece ser que prefieren posicionarse, o al menos así está ocurriendo con Javier Tebas, pues no en contra del club que estuvo pagando durante décadas al vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros, sino que prefieren posicionarse en contra del club que está denunciando ese escándalo que a todas luces es el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Tebas, en su respuesta, defiende que la Liga ya se ha manifestado varias veces contra el Real Madrid y de las actuaciones habituales en sus medios oficiales, especialmente de su canal de televisión. Es gracioso que señalen a Real Madrid Televisión, pero que sin embargo no señalen a otros medios de comunicación que dan, además, que sirven como altavoz a otras manifestaciones que ha hecho, por ejemplo, Joan Laporta, ¿no? Hablando de que la competición está adulterada. Luego vamos a ver cómo se posicionó Javier Tebas en este sentido. Y al final Real Madrid
Madrid Televisión lo único que hace, no se está inventando absolutamente nada, es elegir jugadas que, a tenor de lo que hemos visto y como hemos visto que se han arbitrado en otros encuentros de la mugrienta Liga Negreira, pues en el caso del Real Madrid se arbitran de manera diferente. Por lo tanto, el Real Madrid lo que hace es denunciar lo que a su juicio considera que está mal y que perjudica al Real Madrid. Otros medios de comunicación, regados con los millones de euros de la publicidad corporativa que, pues bueno, que da la Liga de Javier Tebas temporada tras temporada, pues tienen otros análisis y tienen otros analistas arbitrales, ¿no? Recordemos a Pavel Fernández, recordemos a Pérez Burrul, recordemos a Iturralde González y demás, que normalmente van todos marcados por una misma línea editorial, a pesar de pertenecer a distintos medios de comunicación. Tebas, en su respuesta, defiende que la Liga ya se ha manifestado varias veces contra el Real Madrid y de actuaciones habituales en sus medios oficiales, especialmente en su canal de televisión. Y pone ejemplos: la denuncia que puso contra el Club Blanco ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, y un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y otro recurso contencioso administrativo tras haber sido sobreseídos el expediente por la Federación. También salió en defensa de la Liga en 2025 del sistema arbitral español, denunciando al Real Madrid y su junta directiva por haber exigido una renovación del sistema arbitral y quitar a los colegiados que pudieran estar vinculados con la etapa de Negreira en el Comité Técnico de Árbitros. Joder, a mí no me parece nada raro, ¿no? Ha habido una serie de árbitros que durante muchísimo tiempo, pues bueno, han estado incluso algunos de ellos contratando los servicios de coaching del hijo de Negreira, que han ascendido meteóricamente dentro del arbitraje nacional. Y oye, a mí me parece una propuesta, una petición muy sana y muy normal por parte del Real Madrid, pues bueno, solicitar que esos árbitros desaparezcan, ¿no? O que los árbitros que durante todos estos últimos años han estado ascendiendo a primera división bajo ese sistema en el que se aplicaba el índice corruptor, que no lo digo yo, que lo dicen los propios árbitros en declaraciones en esta fase de instrucción al juez Aguirre y a la jueza que está instruyendo el caso en este momento. Y joder, parece bastante normal, ¿no? Que un club que se siente perjudicado pues solicite eso, ¿no? Sin embargo, la Liga, como podéis ver, pues bueno, lo que ha hecho ha sido ir en contra del Real Madrid, ir en contra de su directiva. Javier Tebas finaliza su carta a Rafa Yuste asegurándole que la Liga seguirá respetando el desarrollo del procedimiento judicial, donde se mantiene como acusación particular. Y esto lo vamos a ver a continuación en un par de cosillas que me parecería, vamos, que creo que debemos analizar, ¿no? Javier Tebas, os decía antes que ante algunas declaraciones, ¿no?, de Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, que atentaban contra la honorabilidad y el desarrollo de la competición, pues se posicionó de esta manera, ¿no? Tebas: tampoco me voy a flagelar porque Laporta diga que la Liga está adulterada. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ojo, esto fue la temporada pasada, si no recuerdo mal, el 29 de enero, dice: el presidente de la Liga, Javier Tebas, restó importancia a las palabras de Joan Laporta, presidente del Barcelona, sobre que la Liga estaba adulterada por lo sucedido con los últimos arbitrajes. Y tras dejar claro que, dice, no es verdad, lo achacó a su derecho a desfogarse después de unos arbitrajes complicados y aseguró que no se va a estar flagelando por este motivo. Estas son declaraciones de un Javier Tebas que supuestamente debe velar por el prestigio de la competición, por el buen desarrollo, pero que cuando lo dijo Joan Laporta, pues su respuesta fue esta de aquí: que no se va a flagelar, que bueno, que tiene el hombre derecho a desfogarse, ¿no?, después de haberse sentido perjudicado por unos arbitrajes que, por cierto, no fueron tal. Pero vamos a tirar de una publicación muy buena de Footballgate que tira de archivo por unas declaraciones de Javier Tebas el 30 de enero de 2024. En esas declaraciones, que se producían sin haberse cumplido prácticamente un año de que el caso Barça Negreira saltase a la opinión pública, decía esto Javier Tebas en una entrevista en el diario El Mundo. A ver qué os parecen a vosotros. Escuchemos. Y personalmente, en Barcelona, en unas jornadas con la Vanguardia, dije claramente que aquí, con ese pago, el Fútbol Club Barcelona pretendía influir en las decisiones, en los ascensos y descensos. Y el solo influir es un delito. Y lo dije en Barcelona, allí. Lo que creo, y por mis conocimientos de lo que puedo decir del fútbol en general, era que el periodista Alfonso Azuara, ¿os acordáis?, que hablaba de los halcones y palomas, ¿no? Que árbitros más caseros, menos caseros, pues un poco más en esa línea, intentar que los árbitros pues más caseros o tal, pues estuviesen, o más
barcelonistas, porque supiesen algo de como aficionados en su vida, pues hubiesen más y con eso tuviesen más posibilidades de tener arbitrajes a favor. Si un club de primera división en estos momentos efectuara un pago de esas características al número 2 de los árbitros, ¿qué le ocurriría? También lo expliqué en Barcelona, todo el mundo ahí, o sea que no voy a hacer lo mismo que dije en Barcelona. Sí, sí, pero bueno, yo creo que está bien. Se abriría un expediente disciplinario donde yo ya no intervendría, pero donde la sanción que tendría es el descenso de categoría. La gente no se acordará, pero hubo una vez una concentración en Santander, yo recuerdo, yo no sé si era ya presidente o no me acuerdo, pero que es verdad que Sánchez Arminio en la reunión de los árbitros hizo un speech en contra del Real Madrid. Y yo recuerdo que lo comenté en la comisión delegada de la Liga, digo, esto es inconcebible, porque a mí me llegó esa información porque estaba alguno de nuestros árbitros que estaba en el comité de designación, ¿no? Y me pareció inconcebible. Pues bueno, lo que quiero decir pues que, bueno, que podía haber esa influencia. ¿Eso en qué año? No me acuerdo bien, te puedo decir, pero yo no sé si era vicepresidente todavía, no presidente. Y eso, pues bueno. ¿En cualquier caso, Negreira era su vicepresidente? Bueno, pues, es otra de las cosas que tengo que decir, que no estoy de acuerdo con lo que se dice. Todo el mundo sabe que Negreira pintaba, y sobre todo los ascensos y descensos, eso. Fijaos, además de reconocer al final que Negreira pintaba en los ascensos y descensos, a mí me parece absolutamente inconcebible que el presidente del Comité Técnico de Árbitros, al inicio de la temporada, pues diese un speech criticando al Real Madrid y marcando el terreno a los colegiados. Imagino que ahí ya habría colegiados veteranos que sabían perfectamente qué es lo que le gustaba a sus jefes y que unos errores pues se iban a tolerar más que otros, y habría otros árbitros recién ascendidos que dirían, ojo, yo he llegado aquí, ahora tengo que ganarme ese buen salario, ese buen sueldo absolutamente sobrepagado en comparación con otros árbitros de las 5 grandes ligas europeas, y bueno, yo tengo que agradar a esta gente, a Negreira, que es el que comunicaba los ascensos y descensos, a Victoriano Sánchez Arminio, que es el que junto con Negreira aplicaba el índice corruptor para decidir qué árbitros se quedaban en primera o descendían a segunda división, pero sobre todo diréis, joder, ¿cómo ha podido cambiar tanto el discurso de Javier Tebas de hace 2 años a la actualidad? Bueno, por el camino, y esto es una información extraída de las cuentas oficiales del Fútbol Club Barcelona de la temporada 24-25, aquí se reconoce pues un préstamo por parte del Fútbol Club Barcelona de casi 4,5 millones de euros a esa sociedad de Javier Tebas que había incurrido en algún tipo de problema fiscal con Hacienda, y fueron los clubes de primera división, especialmente el Fútbol Club Barcelona, el que más dinero aportó para salvarle el culo a Javier Tebas. Además, también vimos cómo el Fútbol Club Barcelona se retiraba de la demanda contra el fondo CVC por esta estafa de robarle a los clubes, porque considero que es una estafa a los clubes robarle el 10-11% de sus derechos de televisión durante los próximos 50 años. Absolutamente a nadie se le ocurre semejante operación, salvo que haya otros intereses por detrás. Y además también, por supuesto, esto otro que veis por aquí, Laporta se opone al expediente sancionador del Tribunal de Arbitraje Deportivo a Javier Tebas por, recordemos, publicar Javier Tebas información de los estados financieros del Fútbol Club Barcelona sin el consentimiento del club catalán. Pues oye, ese expediente que podría provocar la inhabilitación definitiva de Javier Tebas como presidente de la Liga, pues parece ser que al Fútbol Club Barcelona no le va tan bien que Javier Tebas se marche de ahí. Así funciona, así funciona este fútbol español. Pero además también ahora quiero compartir con vosotros otras declaraciones de otro personaje bastante siniestro, como es Ricardo de Burgos Bengoechea. Ricardo de Burgos Bengoechea ahora mismo es el árbitro de primera división con el que el Fútbol Club Barcelona tiene mejor porcentaje de victorias, ronda el 90% de victorias el Fútbol Club Barcelona con Ricardo de Burgos Bengoechea, siendo de largo pues uno de los clubes a los que más ha arbitrado, tanto a Real Madrid como a Fútbol Club Barcelona, mientras que el Real Madrid se queda en un 60 y tantos %, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo estadísticamente a esta gente se le nota muchísimo el sesgo, porque además también lo han ido cultivando desde el Comité Técnico de Árbitros durante las últimas temporadas con bastante acierto. Quiero que analicemos estas declaraciones que hizo el árbitro que se puso a llorar en la previa de la final de Copa del Rey de hace
2 temporadas entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, porque hay cosas bastante curiosas que me gustaría analizar con vosotros. Volvemos un poco al pasado y a tu trayectoria. Poco a poco vas progresando, vas subiendo, como digo yo, por la escalera del éxito, peldaño a peldaño. Creo que pitas unos 88 partidos en segunda división. ¿Cómo es el momento en el que te dicen, Ricardo, eres árbitro de primera división? No te llamaría Negreira para decírtelo, ¿no? Pues Casi. tengo dudas si me llamo o no. No recuerdo bien, pero no Puede te, ser. no te lo negaría, no te lo negaría. Bueno, era el que se encargaba de eso, ¿no? Sí, era el que se cargaba en ese momento. Lo que sí te puedo decir es que no se me olvidará porque estaba en Dubrovnik, en Croacia, y estaba en la playa y me lo comunican y estoy con mi mujer y saqué una botella de champán, creo que a las 11 de la mañana, con fruta, y la gente nos empieza a mirar como locos y bueno, era un momento de felicidad de lo que tú habías soñado desde que empiezas a arbitrar. No me esperaba. Me parece bastante gracioso que el tipo recuerde hasta el más mínimo detalle de cómo lo celebró en Dubrovnik y demás con su mujer, pero realmente el hombre no recuerda si se lo comunicó Negreira o no, ¿no? Recordaréis que Sánchez Martínez, otro de los árbitros de cabecera del Comité Técnico de Árbitros, del cártel técnico de árbitros, pues presumía y se vanagloriaba de que Enríquez Negreira le había llamado para comunicarle el ascenso. Pues bueno, Ricardo Burgos Bengoechea se acuerda perfectamente de todos los detalles de aquel día, pero no se acuerda si se lo comunicó Enríquez Negreira. Vaya por Dios. Vamos con los clásicos, Ricardo. Vamos a empezar con uno que a mí me parece especialmente curioso. Bueno, llamó la atención porque al final era la época de los clásicos con Cristiano y con Messi. Es un clásico en Barcelona, en el Camp Nou, en el que expulsas a Cristiano Ronaldo. Doble amarilla. La segunda es por simulación, creo. No sé si es una acción con un tití. Y cuando lo expulsas, Cristiano te da así como un leve empujón. No sé cómo lo viviste, si te sorprendió. Joder, pues a ver, abrimos el baúl de los recuerdos. Yo creo que este partido mucha gente tiene ganas de escucharme. Y llegué a aquel partido, sinceramente, pensando que era mejor árbitro de lo que realmente era. Y quizá esa, no sé si la palabra es soberbia, prepotencia, exceso de confianza, me hizo estar, lo digo y lo reconozco, a un nivel que no fue acorde al partido que tenía que dirigir. Creo que cometí varios errores, creo que no voy a puntualizar este y este. Creo que cometí varios errores. Creo que no estuve a la altura, por lo que te digo, quizá me faltaba más experiencia para dirigir ese partido. Fue un partido que lo estuve pagando, no te voy a engañar, 3-4 meses a nivel psicológico, lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal, muchos momentos jodidos. Y fue un aprendizaje de cara al futuro, para lo que me vendría. Y la verdad que me repuse de aquel momento muy complicado, en momentos de estar solo, llorar, estar jodido y que no te viese tu familia, porque la ilusión que tenías tú como árbitro era que te diesen un partido de ese calibre, y cuando pasa el tiempo dices, joder, es que la he cagado, es que no estaba a la altura. Fijaos, ahora veremos eso, pero el mensaje que le mandó el Comité Técnico de Árbitros a Ricardo Burgos Bengoechea fue muy claro. La cagaste en todas las acciones que podían perjudicar al Real Madrid. El Real Madrid, a pesar de ello, terminó saliendo victorioso de esa Supercopa de España contra el Fútbol Club Barcelona, que era a ida y vuelta. Pero el mensaje que le manda el Comité Técnico de Árbitros es, vale, la has cagado muchísimo, has favorecido al Fútbol Club Barcelona, has perjudicado al Real Madrid, pero ni fue a la nevera, ni fue suspendido, ni salió Vitoriano Sánchez Arminio públicamente a decir que tal vez no estaba preparado o que psicológicamente no daba el nivel o que a lo mejor tenía problemas familiares, como recordaréis que sí que se hizo con Muñiz Fernández, el árbitro aquel que pitó el famoso penalti de Pepe frente al Elche. Y al final, pues así es como funciona el sistema. Tú, si te equivocas y pitas un penalti por piscinazo a favor del Fútbol Club Barcelona, o terminas expulsando a Cristiano Ronaldo por una acción en la que era penalti de un tití sobre el jugador portugués, pues bueno, pues oye, no pasa nada. Si hubiese sido al revés, por cierto, este es el famoso partido también en el que Luis Suárez se encaró con él cara a cara y no acabó expulsado. Este fue el acta del partido, para que veáis ahí todo lo que
todo lo que aconteció. Por este partido, a Cristiano Ronaldo le metieron 5 partidos de sanción. Se perdió el inicio de liga. Fijaos aquí cómo lo recoge Footballgate, que no fue castigado. Bueno, es verdad que a los pocos meses de aquel encuentro Joder, mirad, esto me parece increíble porque, voy a hacerlo pequeño, Ramón Fuentes está en todas, ahora también blanqueando el caso Barça-Negreira. Fijaos, en aquel momento también escribía artículos sobre los árbitros, ¿no? Y les blanqueaba bastante. A de Burgos Bengoechea, pocos meses después de ese encuentro en el que, como os decía, no le sancionaron, no le mandaron a la nevera, le hicieron árbitro internacional. Es curioso. Creo además también que internacionalmente de Burgos Bengoechea es uno de esos árbitros a los que no le han hecho mucho caso desde UEFA y FIFA, ¿eh? Es curioso. Pues, y como os decía, ahí por supuesto mención especial a Footballgate, página espectacular de investigación sobre todo este asunto. Os decía que además de no mandarle a la nevera, de no castigarle ni de no señalarle públicamente, es que encima reciben el premio por parte del comité técnico de los árbitros. Y como os decía, en aquel momento a Cristiano Ronaldo le metieron 5 partidos de sanción. Y eso lastró al Real Madrid en el inicio de la liga, porque la Supercopa de España en aquel momento se jugaba partido de ida y vuelta antes de comenzar la temporada de liga, y Cristiano Ronaldo se perdió los primeros 5 partidos donde el Real Madrid se dejó puntos que seguramente con el jugador portugués, pues bueno, no se habría dejado por el camino. O lo mismo echamos un vistazo a los arbitrajes de aquellas primeras jornadas donde se provocó que el Real Madrid pues empezase ya descolgado de la lucha por el título de liga, y lo mismo nos llevamos alguna sorpresa, ¿no? Porque así funciona esto. Así que nada, chicos, así está nuestro queridísimo y siempre libre de sospechas fútbol español. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Nos vemos muy pronto. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.